Muy buenas, soy Claudio Nieto y este es el podcast donde comparto lo que leo y aprendo sobre salud, entrenamiento, nutrición, psicología o fisiología. Muchas veces comentamos que debemos alimentarnos, movernos en nuestro día a día y entrenar como esperan nuestros genes. Y le damos mucho peso a la evolución humana en las explicaciones fisiológicas actuales. Pero a veces creo que no se entiende de manera correcta. Para salir de dudas os traigo a Daniel Boullosa, investigador Ramón y Cajal en la Universidad de León en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Y sus investigaciones versan sobre las adaptaciones fisiológicas y psicológicas al ejercicio y al entrenamiento deportivo, considerando los principios evolutivos que influyen en ellas. Muy bienvenido, Daniel. Muchísimas gracias por estar aquí en mi podcast. Pues nada, gracias a ti por la invitación y por la oportunidad de estar aquí charlando. Pues me gustaría hablar contigo varios temas porque he asistido a varios cursos tuyos en GSE sobre entrenamiento, sobre fuerza. Que quede registrado que es muy buen alumno, por cierto. Muchas gracias, profe. Y tienes bastantes, bueno, el otro día leí que tenías más de 120 artículos publicados, bastante, obviamente, todos muy interesantes, pero hay uno en concreto que llama bastante la atención, que comentas, bueno, realmente hay varios en los que comentas que nuestros genes esperan que entrenemos como lo hacían en el Paleolítico. Y aquí siempre suele haber pues un poquito de gente que está a favor y gente que está en contra, que empieza a criticar porque creo que no entienden a qué os referís a los investigadores cuando comentáis esto. ¿A qué te refieres tú exactamente, Daniel, cuando hablas que nuestros genes esperan que entrenemos como antes? Pues excelente pregunta, porque dicho así, hay que aclarar que es más una provocación que una realidad. Es decir, primero que la evolución no es una cosa estática y, y hay cambios. O sea, es más, nosotros tenemos mutaciones que pasan, lo que pasa la mayoría son inocuas, ¿no? Y pasan a nuestros descendientes. Hay un número mínimo que no se puede cuantificar de generaciones para que haya realmente cambios estables, ¿no? Pero lo que es cierto es que aparte de esas mutaciones o incluso mecanismos epigenéticos que pueden cambiar entre generaciones, etcétera, lo que está claro es que la mayor parte de nuestros genes, nuestro genoma, no ha cambiado en los últimos 200.000 años, digamos así, ¿no? Que es desde que podríamos, entre comillas, decir que nuestra especie está en el planeta, pululando por ahí. ¿Y qué ocurre? Eh, ese genoma es el resultado de las presiones evolutivas, de la presión de selección, ¿okay? Lo que la evolución ha generado para seleccionar los genes que han favorecido en un entorno determinado la supervivencia de nuestra especie. Y en ese contexto, lo que ha pasado es que nuestra especie tenía que gastar energía, ¿ok? Realizar mucha actividad física, no ejercicio, mucha actividad física para poder sobrevivir. Entonces, claro, si en ese contexto, y no solo actividad física, ¿ok? También estamos hablando del ambiente, estamos hablando de la dieta y de otros aspectos que podemos comentar después, pero en lo que yo soy más especialista, que es en la actividad física, en el ejercicio, pues si nuestros genes fueron seleccionados en un entorno en el que se demandaba un nivel, digamos, comparado con la actualidad, no elevado de actividad física, pues está claro que para que se recree desde un punto de vista molecular el ambiente propicio para que nuestros genes sinteticen proteínas, ¿no? Para que nuestras respuestas genéticas, nuestras respuestas fisiológicas sean las adecuadas, es necesario que hagamos ejercicio, porque es, a fin de cuentas, lo que ha moldeado nuestra genética. Entonces, no hacer ejercicio iría contra nuestra genética desde ese punto de vista. Entonces, no sé si me he explicado bien, pero básicamente la idea es esa. O sea, podemos decir que, para que lo entienda la gente, que tenemos unos genes, una codificación genética que obviamente hemos heredado y prácticamente no ha sido modificada en los últimos 200.000 años, pero sí que hemos modificado mucho el ambiente, el contexto con el que vivimos. No, hay mutaciones y adaptaciones, ¿ok? Es decir, por ejemplo, la tolerancia a la lactosa. La tolerancia a la lactosa, determinados grupos humanos, mayormente pues de raza blanca, porque somos descendientes pues de pastores, etcétera, pues sí, tenemos una cierta tolerancia a la lactosa que no tienen, por ejemplo, otros seres humanos, ¿no? Como por ejemplo, pues gente de descendencia africana.
que no es tan frecuente eso, ¿ok? Entonces, sí que hay casos de que haya pequeñas adaptaciones, incluso cuellos de botella, ¿no? Podríamos incluso hablar de la inteligencia. Hay grupos, por ejemplo, los Ashkenazi judíos, que tienen un coeficiente de media, ¿ok? Ese grupo de judíos tienen un coeficiente intelectual, esto le puede doler a mucha gente, pero bastante superior a la media de la humanidad, que es 100. Y eso pues, puede obedecer a una presión de selección en el sentido de que desde hace muchísimas generaciones, ¿ok? Ese grupo humano se ha dedicado a profesiones, comercio, préstamo, etcétera, que requieren de una capacidad cognitiva, de un nivel de abstracción elevado, y eso que ha propiciado pues, que ese grupo humano haya evolucionado de una forma que, comparado con otros grupos humanos, tiene unas capacidades cognitivas superiores. Y así podríamos pues, buscar otros ejemplos. Es decir, no se puede decir que no ha mutado nada el genoma, ¿ok? Hay cuellos de botella, hay adaptaciones específicas, unas están asociadas a las, bueno, no digamos razas, digamos grupos étnicos, ¿ok? Porque la raza pues es una, la raza humana. Pero a fin de cuentas, sí es cierto que el grueso de nuestro genoma sí que no ha cambiado sustancialmente. Sí, vamos, otro ejemplo clásico de estas respuestas adaptativas, has comentado muy bien, ¿no? La tolerancia a la lactosa por la enzima lactasa, pero también el coeficiente intelectual o el color de la piel, ¿no? Aquellas Sí. personas que están expuestas en bajos niveles de sol, al final el color de la piel se vuelve más blanco para asimilar un poquito mejor la vitamina D, y Yo, aquellos que reciben muchísimo sol, ¿no? Más morenos para evitar que fue una quemaduras. mutación, o sea, no es que se haya, que eso también es un problema de la comprensión de la evolución. O sea, las mutaciones siempre son azarosas, siempre son, pues porque hay un secuenciamiento y pues hay errores. Y esos errores, cuando se codifican esos genes, generan mutaciones, no cambios, ¿vale? Que en el caso de los humanos, pues cuando esos cambios son más o menos estables, se habla de polimorfismos, de ahí que se habla del polimorfismo de la ECA, del polimorfismo de CTN3, etcétera, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en el contexto, por ejemplo, que ese es un ejemplo que yo pongo mucho cuando explico esto a los estudiantes de grado, incluso en charlas, etcétera, el de la piel blanca. Yo siempre digo, mira, el ser humano en origen es de piel oscura, ¿ok? Y hubo un momento, hace pues entre 20 y 60.000 años aproximadamente en Eurasia, en un periodo de glaciaciones, en el que había una radiación solar menor, ¿ok? Que aquellos individuos que por mutación tenían una piel más clara, ¿vale? Tenían una capacidad mayor de sintetizar vitamina D, que es fundamental en muchísimos procesos metabólicos. Es decir, la mayor parte, por no decir todos los órganos de todos los sistemas de nuestro cuerpo, tienen receptores de vitamina D. Es fundamental para el buen funcionamiento del cuerpo. Pues claro, aquellos individuos en aquel contexto con una baja radiación solar por causa del que era periodo de glaciaciones, que tenían la piel más blanquita, tenían una ventaja, y es que podían sintetizar más vitamina D, por lo tanto iban a tener una salud mejor, por lo tanto iban a tener más probabilidades, porque la evolución es una cuestión de probabilidades como toda la vida, iban a tener más probabilidades de sobrevivir y por lo tanto iban a tener más probabilidades de pasar esos genes a la siguiente generación y así sucesivamente. ¿Vale? Eso mismo, que es una ventaja en aquel contexto, yo, Daniel, que aunque estoy bastante curtido de piel en la cara, soy bastante blanquito por debajo de la camiseta, a no ser que tome un poquito de sol. Y cuando me fui a Brasil en el 2011, pues tenía que andarme con cuidado, porque en una latitud tropical mi fenotipo no es el propio de esas latitudes. Yo crecí en Galicia y en una época en la que llovía bastante, por cierto, parece ser que llueve menos ahora y era, bueno, el clima era un poquito más diferente. Pues tenía que andarme escondiendo del sol tropical porque es bastante agresivo. Y entonces lo que era una ventaja para mis ancestros en un periodo determinado, pues en la actualidad esa característica puede ser un problema. Puede, pues como sabemos hoy en día, ¿no? Que cuantas más quemaduras de piel tenemos, acumulamos, más probabilidades tenemos de desarrollar un cáncer de piel. Entonces, yo creo que en unos ejemplos se puede entender muy bien, ¿no? Que estamos hablando primero de mutaciones que son azarosas y después hablando de probabilidades, ¿ok? Nunca de determinismos. Y en estas probabilidades hay a veces
que no sé si se malinterpreta, pero te quería preguntar a ti como experto, si Bueno, podías, experto es un decir. Eso si lo dices tú. podías corroborar o si me podías corregir o poner en tesitura la siguiente afirmación. Hay a veces que se presupone que si tenemos unos genes, ¿no?, que hemos heredado, que si ese gen puede estar codificado con información, digamos, buena o información no tan buena. Lo digo así un poquito grosso modo para que lo vayan entendiendo todos los oyentes. Y que la clave o lo bueno de hacer ejercicio físico y de mantener unos buenos hábitos de vida es que si ese gen está codificado con información buena, repito, de manera simplista, y tenemos unos buenos hábitos de vida, sobre todo con ejercicio físico, ese gen se expresa en las proteínas correspondientes y tenemos esa ventaja. Pero ese gen positivo, si no tenemos esos buenos hábitos de vida, quizá no se expresa en su totalidad o directamente muta. Y al revés. Es decir, un gen con información mala, repito, este simplismo para que me entienda todo el mundo. Si tenemos buenos hábitos de vida, quizás no se expresa tanto o lo podemos llegar a mutar este gen, o sea, a silenciar. Y si ese gen con información peligrosa o mala o dañina, encima no tenemos hábitos de vida saludables y no hacemos ejercicio, sí que se podría expresar. ¿Esto es un extremismo? ¿Tiene matices? ¿Está bien Es explicado? un extremismo, pero bueno, como cualquier explicación simplista, puede servir un poco para el ego entender que en todos los casos tener un estilo de vida saludable va a ser positivo, porque la información genética, que es la que codifica todo lo que es el crecimiento, desarrollo, síntesis, todos los procesos fisiológicos, pues en el momento, como dije antes, que acontece en un ambiente celular apropiado, y para eso tenemos que hacer ejercicio, pues va a funcionar el cuerpo de la manera correcta. O sea que sí. Y entonces, si nuestro... Un detalle, sí es verdad. A veces, por tu forma de hablar, me recuerdas un problema que tienen muchas veces las personas y es de asignar eh, propiedades absolutas a los genes o a los polimorfismos. Porque al final cualquier función fisiológica va a depender de la interacción de muchos genes. ¿Ok? Por ejemplo, se habla mucho en el ámbito del deporte. El gen de la ECA o del ACTN3, ¿no? Que, así para que nos entendamos, que tienen que ver pues o con las propiedades vasodilatadoras, acúmulo de líquido, etcétera, o con la capacidad de producir fuerza rápida, ¿no? Pues porque se sintetizan o no determinadas proteínas en el músculo que permiten hacer contracciones rápidas, ¿no? El del ACTN3, por ejemplo. Pues al final resulta que tú puedes tener el polimorfismo correcto, es decir, el que te... perdón, voy a poner el ejemplo de que publicó en un estudio de caso Alejandro Lucía y colaboradores. Puedes tener el gen equivocado, ¿ok? El polimorfismo equivocado, el ACTN3, es decir, no expresar la proteína rápida y en cambio ser un saltador de longitud de élite. ¿Por qué? Porque en este caso el saltador de longitud, como el salto de longitud y como cualquier gesto deportivo, cualquier rendimiento, es multifactorial, va a depender de muchísimos factores. No solo de que expreses esa proteína que te permite realizar las contracciones a la máxima potencia, sino que además, pues hay aspectos que tienen que ver pues con reflejos, que tienen que ver con coordinación, que tienen que ver con técnica, que tienen que ver con la resiliencia, que también hay genes de la resiliencia que te permiten pues entrenar todos los días y aguantar y no lesionarte. O sea, como cualquier expresión, el rendimiento es multifactorial. Entonces, claro, asignar valores absolutos a un polimorfismo es peligroso. ¿Por qué tiene valor matemático? Pues porque cuando analizamos probabilidades en poblaciones, resulta que sí, aquellos que son portadores de aquello, en un contexto poblacional, tienen más probabilidades de expresar aquello, de tener aquello, de ser aquello. ¿Vale? Pero a nivel de individuo, si analizamos una expresión pues artística, intelectual o deportiva, al final todo eso es el conjunto de la interacción de muchos factores. Entonces realmente es muy falsario ese, ese razonamiento y es peligroso. De hecho, yo
el ejemplo que pongo muchas veces es esos test genéticos que hay para detectar talentos deportivos, ¿no? Para mí son totalmente faltos de ética, porque estaríamos asignando un determinismo en algo que sabemos que es multifactorial. Y como el ejemplo que publicó Alejandro Lucía y colaboradores, es decir, si a ese saltador de longitud de élite que llegó a saltar más con 18 años más que Carl Lewis, pues si le hacen un test genético de la CTN3, en la época que en aquella no se hacía, pero se lo hacen, le hubieran dicho, no, tú para la resistencia. Tú no Habíamos vales. perdido un excelente saltador de longitud. Sí, curioso. Creo que Jesús Álvarez Gens también comentó por aquí que había un velocista que le habían hecho No, ese uno tipo no, de seguro que hay varios. un tipo de estudio y que no presentaba las fibras que a priori debería presentar un velocista puro. Imagino yo que cada vez habrá más casos de estos que una vez nos ayudan más a comprender y aterrizar lo complejo que es esto y las Sí, interacciones que mire, hay. me acabas de recordar. Hay un paper de Carmelo Bosco del 86, creo que era, en el Acta Fisiológica Escandinávica, creo que era la revista, que analizan cómo la fatiga afecta al ciclo estiramiento, acortamiento y a la restitución de energía elástica. O sea, no tiene nada que ver con lo que voy a decir ahora. Pero cuando vas a la tabla, ellos hicieron el estudio con atletas de élite, ¿vale? Y de entre las características de los atletas ponían allí las marcas y el porcentaje de fibras rápidas a partir de biopsia muscular, que aunque tiene sus limitaciones la técnica, pues bueno, el error es grande, pero claro, si te dicen que tienes 80%, pues a lo mejor significa que te estás moviendo entre el 60 y el 90, por poner un ejemplo, ¿vale? O sea, realmente te predominan las fibras rápidas. Bueno, pues había dos ejemplos en aquella tabla, que ya digo, estaban estudiando esta cosa, pero para caracterizar la muestra, porque era una muestra muy selecta, había, creo que era un saltador de altura y un saltador de longitud, si no recuerdo mal, o sea, y con marcas de élite, es decir, el de altura no sé si saltaba 2,20, una cosa así, y el de longitud más de 8 metros, que tenían más fibras lentas que rápidas. Entonces, claro, tú ves aquello y dices tú, joder, pero es que a mí me enseñan en los libros de fisiología, claro, los libros de fisiología te enseñan pues lo bonito, ¿no? Lo generalizable. Pero, como cualquiera que evalúa atletas, como me ha pasado a mí, que ves cosas o te pasan cosas que no están en los libros. Y claro, si no tienes claro eso, es decir, de que un rendimiento de cualquier cosa es el resultado de la interacción de muchos factores, no puedes entender que realmente tú puedes tener una de esas características, la equivocada, ¿ok? Y a pesar de eso, estar en la élite. Es más, me estoy acordando, ahora según vamos hablando me voy acordando. Case Report, publicado en International Journal of Physiology and Performance hace unos pocos años, no me acuerdo ahora, es reciente. Que además los autores, algunos son académicos y es atletas de élite, ¿vale? Y hay atletas de élite en deportes de potencia, fuerza, velocidad, potencia, y atletas de resistencia. ¿Y qué hacen? Seleccionan, pues no me acuerdo ahora, pero vamos a ejemplificar. Ponle 60 polimorfismos que se han asociado al fenotipo deportista de potencia y otros 60 que se han asociado al fenotipo deportista de resistencia. Bueno, pues cuando analizan ellos que han sido finalistas olímpicos, récords nacionales, etcétera, con los hacen un score, ¿no? Genético, ¿no? Normalizan y hacen, bueno, si tienes sí o no estos genes, pues te da un score determinado, ¿no? Una puntuación determinada. Pues resulta que los de potencia pues tenían más polimorfismos de resistencia que la población general, o sea, para que veas. Sí, al final yo creo que esa información nos está diciendo que la genética predispone, ¿no? Pero que al final la La genética epigenética, aumenta las probabilidades de que te pase algo. Punto. claro, pero la epigenética es todavía tiene un peso Somos mayor. muy plásticos. Yo una Ahí va. cosa que llegué a la conclusión es que nuestra especie es muy plástica. Y la prueba es que somos la única especie animal que puebla todos los climas y ambientes
que hay, los más extremos, desde el más cálido al desierto hasta la Antártida. No somos los más fuertes, somos los que mejor nos adaptamos. Exactamente. Entre otras cosas porque desarrollamos unas capacidades cognitivas, pues, a priori elevadas, ¿no? Que, bueno, después a veces se usan para las cosas equivocadas. Y esas adaptaciones, es decir, gracias a que tenemos la capacidad de generar estas respuestas adaptativas, se harán siempre y cuando hagamos lo que espera nuestros genes, tanto en movimiento como en nutrición. ¿Nos podrías decir qué esperan esos genes de nosotros? Pues generalizar es difícil, ¿ok? Y no sería justo. Por otro lado, como hablé antes, probablemente ha habido adaptaciones. O sea, a mí no me cabe duda que probablemente pueda haber determinados pueblos que, es más, o sea, si el sedentarismo que viene asociado al neolítico, ¿no? Hace unos entre 10.000 y 30.000 años, ha habido tiempo, por número de generaciones, a haber adaptaciones al sedentarismo también. Otra cosa es que se pueda demostrar científicamente con el método, ¿no? Con los estudios apropiados, etcétera, con el diseño apropiado. Pero a mí no me cabe duda que ha habido adaptaciones. Pero, como dijimos antes, la mayor parte del genoma está ahí, ya ha sido seleccionado desde hace pues 200.000 años, a unos 100.000 para arriba, unos 100.000 para abajo, pues sí está claro que movimiento a lo largo del día, no tanto como se puede pensar, porque, por ejemplo, sí es verdad que la actividad de descanso de los cazadores-recolectores, ¿no? Que serían aquellos pueblos que tienen un estilo de vida más parecido a nuestros ancestros, cuando los estudiamos hoy en día, pues parece ser que descansan el mismo número de horas que nosotros. Están a la Bartola entre 8 y 9 horas como nosotros también. O sea, no están todo el día de aquí para allá. Lo que pasa cuando hacen ejercicio, entre comillas, actividad física, pues recorren más kilómetros, está más tiempo al sol, respiran un aire más puro, hacen muchas actividades aparte de locomoverse, ¿no? O sea, manipulan, crean herramientas, transportan cosas, etcétera. Y incluso un detalle importante, que hay menos literatura, pero que hay literatura en ese sentido, es la propia actividad de descanso, es una actividad que requiere más actividad muscular, es decir, mientras nosotros cuando descansamos nos tumbamos y en posiciones, pues un sofá, con muy poca actividad muscular, ellos cuando están en grupo, hablando, charlando, etcétera, lo que sea, están en posiciones, pues eso, a cuclillas, horcajadas, sentados con una posición un poco más erecta, sin pues los sillones que tenemos o los sofás que tenemos, ¿no? Que hacen que tengamos una actividad eléctrica de la musculatura, una actividad mucho menor. Y por lo tanto, mucho menos tonus muscular, mucho menos gasto energético. O sea, incluso en el tiempo de descanso, que es equiparable, ellos tienen unas diferencias con nosotros. Que pues en el colmo, en el querer llevar al máximo la comodidad, pues lo que estamos haciendo es generando situaciones, posiciones que no son favorables para nuestra salud, ¿ok? Como dije antes, exposición solar, es decir, todo ocurría fuera de la cueva, fuera de la cabaña o del... Hoy en día, pues, queramos o no, un urbanita está la mayor parte del día cubierto, o sea, la exposición solar, y de hecho, incluso será la paradoja que países como Brasil, la mitad de la población tiene déficit de vitamina D. O sea, para que nos hagamos cuenta. Mucha gente que hace mucho deporte lo hace a cubierto, gimnasio sobre todo, ¿no? O sea, busca la estética, pero por otro lado, déficit de vitamina D, como dijimos antes, todos los tejidos de nuestro cuerpo tienen receptores de vitamina D, es fundamental. Entonces, el hecho de que se haga al aire libre, de que se haga en un contexto más socializado, es decir, otro aspecto, ya entraríamos en aspectos más socioculturales. Hoy se da mucho el deporte más individualista, ¿no? De la exhibición, de la exageración, y que es otra crítica, es decir, los deportes de resistencia, yo llamo mucho la atención sobre eso. En muchos casos se está haciendo más actividad física que para lo que genéticamente estamos programados. Porque si escogemos el rango
de gasto energético, de horas o de kilómetros de un cazador-recolector, muchos deportistas de resistencia duplican o triplican ese valor diario. ¿Será que eso es saludable también? Yo creo que no. A lo mejor en una época determinada, pues puede ser, porque nos podemos hiperespecializar, ¿ok? Pero a lo largo de la vida seguro que eso no es saludable. Y de hecho, hay patologías asociadas al entrenamiento crónico de resistencia. Desde fibrilaciones atriales, aterosclerosis, exceso de inflamación, etc, etc. O sea, tanto por defecto como por exceso podríamos estar saliéndonos de para lo que nuestros genes han evolucionado, a grosso modo. ¿Ok? Como decía, que se me fue un poco la pinza con la explicación, pero aspectos, es decir, el aspecto sociocultural o el aspecto social o recreativo, es decir, se tiende mucho más a estar más aislados, ¿no? Y pues estamos hablando de grupos humanos pequeños, muy cohesionados, muy colaborativos, ¿ok? Cooperación, y a lo mejor eso no existe tanto en el contexto actual, más individualista, más competitivo. La dieta, obviamente, o sea, no tengo que hablar, y sobre todo porque se comía directamente de la naturaleza, no había un proceso de cultivo, transformación y procesamiento, ¿no? Se habla tanto de ultraprocesados, es decir, si alguien sin tener ni idea de nutrición quiere comer más o menos sano, pues que coma lo más natural posible. O sea, si es directamente del animal salvaje en vez de domesticado y directamente de la tierra, árboles, frutos, etcétera, raíces, lo que sea, o tubérculos, antes que procesado, pues seguro que es mucho más sano, porque es lo que comían nuestros ancestros. Y obviamente comer, entre comillas, basura de vez en cuando, lo podemos tolerar. El problema es cuando predomina lo procesado sobre lo no procesado, obviamente. Y otro aspecto que tiene que ver con la sociedad occidental y que se ve en dos aspectos, en dos aspectos fundamentales del día a día. Uno es el estrés, es decir, vivimos en una época en la que todo se mentaliza y por lo tanto generamos respuestas de estrés a partir simplemente de pensamientos, cuando las respuestas de estrés fisiológicamente están pensadas para que sean puntuales y no constantes ni frecuentes, y vivimos preocupados, angustiados, queriendo cumplir plazos, encima con las redes sociales compitiendo constantemente a ver quién es el más guapo, el más bonito, el más rico, el más poderoso. Y todo eso va a repercutir también en otra de las patas para mí de la salud, que es el sueño. También es verdad, y lo leí recientemente en el libro de Lieberman, el mito de las 8 horas, ¿no? Pues parece que ser que, bueno, pues que las 8 horas salió en algún sitio tal, pero parece ser que los cazadores-recolectores ni duermen 8 horas y pueden tener paradas durante la noche, ¿no? Eso parece que es más un invento de la revolución industrial para aquí. Pero sí es verdad que a lo mejor dormir menos de 7 horas sí que no debe ser lo adecuado, una calidad de sueño buena, y yo creo que lo más importante, que eso se ajuste al ritmo circadiano, que eso sí que está en nuestros genes. Es decir, la actividad de cualquier animal pues se circunscribe al ciclo del día circadiano, pero es que eso también con las estaciones y con la climatología. Entonces, se sabe, es decir, que en las épocas estivales que hay más luz, pues a lo mejor dormimos un poquito menos, tenemos más actividad, pero a fin de cuentas se duerme por la noche, no durante el día. Y no se trabaja por la noche. ¿Y cuánta gente hoy está delante de una pantalla? Yo mismo, o sea, yo escribo más tranquilo. Ayer me dediqué a escribir un poquito a medianoche. ¿Por qué? Porque no hay ruidos. Estás tranquilo, estás relajado, etcétera. Pero no es lo correcto. Lo correcto es que estuviese en cama 1 o 2 horas antes ya y en el sobre, como se dice, y durmiendo. Pero bueno, que en casa del herrero, cuchillo de palo. También es verdad que intenté y lo hice. Me levanté temprano y hoy probablemente, pues, como ya hice lo que tenía que hacer, me dormiré a una hora adecuada. Bueno, no, quedé para despedir a un postdoc brasileño que está aquí, Arthur,
y entonces tomaremos algo. O sea que no creo que me acueste temprano hoy, ¿no? Pues es que, Daniel, has dado... Mira, yo voy tomando apuntes aquí de lo que vas comentando porque me van surgiendo hilos, ¿no? Para la entrevista, para que los oyentes se les quede bastante claro. Pero es que creo que has dado la clave todo. He anotado 8 puntos de esta respuesta que ha sido maravillosa, que has hablado del movimiento, del descanso, del sol, del aspecto social y de la cooperación, de la dieta, del estrés, del sueño y de los ritmos circadianos. Así Sí, el que sueño es intrínseco a los ritmos circadianos. has, has abierto estos 8 melones que me gustaría ir por orden de importancia hasta donde nos dé tiempo, porque hay cosas que te tengo que preguntar sí o sí. La primera es respecto al movimiento. Has dicho algo muy importante y hay gente que creo que a día de hoy aún no lo tiene muy claro y siguen confundiendo ejercicio físico con actividad física. Muchísimas personas piensan que son muy saludables a nivel de actividad física porque van al gimnasio o van a CrossFit o corren, claro, una hora al día, que está muy bien, pero lo hacen 5 días a la semana, que está muy bien. Desde fuera dice, no, mi amigo, mi cuñado, mi primo, yo, mi mujer, mi marido es maratoniano, hace media maratón, hace CrossFit, una hora de lunes a viernes. Pues desde fuera, ostras, pues es deportista, ¿no? Se le cataloga como deportista. Pero luego a lo mejor analizas a esa persona y primero hay 2 días o 3 o 1 que no hace ejercicio físico, pero es que las otras 23 horas del día está completamente sedentaria y, como luego veremos, con un Bueno, descanso. las 8 de dormir o las 7 de dormir no cuentan, ¿eh? Correcto. Me refiero que el resto del día completamente Sí, sí, sedentario, sentados pasivo. Y y inflamados, porque al estar efectivamente. sentados tanto tiempo parados estás inflamando. Y no entienden frases, citas o libros como de Lieberman que habla que efectivamente realmente sería más beneficioso, lo ideal es combinarlo, ahora lo veremos, pero tener más actividad física, tener una vida más activa y estar más tiempo durante el día moviéndonos. ¿Nos E puedes incluso explicar? haciendo menos ejercicio. A eso voy luego. Ahora luego nos metemos con el ejercicio. Pero de primeras, ¿nos puedes decir, si tuviéramos que preguntarte, qué prefieres si una persona haga ejercicio físico y no tenga actividad física durante el día, o al revés, que tenga mucha actividad física diaria y no haga un entrenamiento, que sería más beneficioso? Joder, pues a lo mejor a bote pronto voy a crear una polémica aquí, porque el ejercicio implica repetición, sistematización, cargas que en muchos casos son, en el concepto clásico, unidireccionales y por lo tanto, por repetición, pueden aumentar el riesgo de lesión. ¿Ok? Entonces, así hecha la pregunta, si el nivel de actividad física es el adecuado y es variado, es decir, pensamos en gente de otra generación, no lo que puede pasar hoy en día, a lo mejor sería preferible, no lo sé, sería preferible ser físicamente activo y no hacer ejercicio. Lo que pasa, claro, es difícil aislar. Yo sí sé, porque hay datos, que hay gente física que hace ejercicio, perdón, y que como no hace actividad física, es muy sedentaria, está con una salud comprometida. En cambio, lo contrario es más difícil. O sea que si tuviese que elegir, que no sería justo, pues tirando piedras para mi propio tejado, porque soy un profesional del ejercicio, preferiría a aquella persona que es físicamente activa, claro está, dentro de una cierta lógica, ¿ok? No moverse por moverse. También hay que descansarse y hay que tener, como dijimos antes, que todas las piezas encajen, ¿no? Pero al final la vida es complejidad, no es solo moverse por moverse. Y si tú te mueves divirtiéndote, obviamente va a ser mucho más saludable que si te mueves, por ejemplo, en el trabajo. Además, hoy sabemos, hay datos que la actividad física asociada al trabajo laboral no tiene un impacto positivo per se en la salud. En cambio, en el ocio, en lo que sería en la recreación, sí. Fíjate cómo es de importante el aspecto afectivo, ¿no? Vamos a buscarnos más enemigos. Una vez entramos en ejercicio físico, no sería evolutivamente correcto, entiendo, con lo cual puedo hipotetizar que tampoco sería saludable, como has comentado, hacer demasiado ejercicio
ya sea de resistencia No de fuerza. o ya sea de fuerza, porque mucha gente, vuelvo, ¿no? Parezco que siempre vengo a hablar de mi libro, siempre hablamos de lo mismo, pero hay gente completamente sedentaria más allá de su entrenamiento y cuando entrena hace un entrenamiento exagerado pues de carrera, de ultradistancia, de Ironman en el aspecto de resistencia o en el de fuerza, más que en el plano estético, del culturismo. Eso todavía, ¿por qué ese exceso tanto de resistencia como de fuerza podría llegar a ser de manera contraintuitiva para algunos? Porque mucha gente sigue pensando, mira, esta persona está muy en forma porque corre 6 horas al día, o esta persona está súper en forma porque es culturista y levanta muchos kilos, o está con mucha musculatura, para buscarnos más enemigos. ¿Por qué? Cuidado que, solo un detalle para hilvanar, no confundir hipertrofia con fuerza. Correcto, correcto. Por eso Hay enseguida lo gente he que es muy cambiado. fuerte y no está grande. Y yo No, no. lo he visto eso desde pequeño, ¿no? La hipertrofia. Quiero que nos metamos, entre comillas, con la hipertrofia, con la masa muscular, ¿vale? Y que nos hables del entrenamiento de resistencia excesivo. ¿Por qué no es natural? ¿Por qué no es evolutivo? ¿Y qué puede pasar? Pues mira, al final es como todo. Ley de conservación de energía, entropía, utilizar energía, transformarla, sintetizar, crecer, reproducirse. O sea, la vida es eso, es intercambio de energía. En el caso de nuestra especie, hay unos rangos que podemos estimar a partir, pues eso, de las inferencias a partir de restos arqueológicos y de cómo viven o han vivido los registros que tenemos, ¿no? Antropológicos de cazadores-recolectores, y sabemos más o menos que el rango, pues dependiendo de la tribu, de la latitud, etcétera, de actividad, pues imaginemos, en el caso de la resistencia, sabemos que cazadores-recolectores diariamente pueden recorrer entre, voy a hablar de memoria, no quiero meter la pata, pero hombres entre 8 o 15 kilómetros diarios y mujeres un poquito menos, ¿vale? Hay fondistas, incluso recreativos, que hacen mucho más que eso. Sí. ¿Tienen el mismo genoma que esos cazadores-recolectores? Sí. ¿Es probable que no creen las condiciones necesarias para tener una salud a largo plazo? Es probable. Pero como es como todo, es probabilidades, ¿vale? Pero sí es cierto que un exceso de estrés pues va a generar pues en inflamación, estrés oxidativo y una serie de eventos que van a aumentar las probabilidades de desarrollar pues enfermedades cardiometabólicas o como dije antes, o sea, tú si estás inflamado porque haces un exceso de entrenamiento de resistencia, es muy probable que desarrolles aterosclerosis, porque hoy se sabe que no es tanto la cantidad de grasa dentro de los vasos como el hecho de que hay un proceso inflamatorio en el vaso. ¿Ok? Un ejemplo. En el caso de la hipertrofia, que no de la fuerza, pues mira, sabemos que el acceso a proteína es limitado. Sabemos que para mantener determinados niveles de masa muscular hay que hacer unos consumos de proteína que están muy por encima, al margen de las tensiones mecánicas repetitivas, nada naturales, porque los movimientos que pueden hacer los cazadores-recolectores pues serían de levantar alguna cosa, cargar, transportar, algún movimiento explosivo, principalmente lanzamiento. Por ejemplo, somos la especie animal que es capaz de lanzar con más velocidad y precisión al mismo tiempo, ¿no? Que son las capacidades, dos factores antagónicos. Entonces estamos hablando de fuerza explosiva, una manifestación que no necesita una gran hipertrofia. ¿Ok? Y de hecho, tú ves fotos de cazadores recolectores y muchos tienen barriguita y sí tienen sus formas, su musculatura, pero nada que ver con un fisiculturista, incluso uno natural, que además tienen unos porcentajes de grasa muy bajos que se sabe también que no son saludables, y más todavía en el caso de las mujeres. Es decir, por un objetivo que nada se parece a la finalidad desde un punto de vista teleológico, los cazadores-recolectores se movían para sobrevivir, ¿ok? En el caso de las sociedades contemporáneas, posmodernas, en la que todo vale, pues cada loco con su tema y puede haber gente que en el caso del fondo, pues es el poder
publicar en la red social que se ha cascado la ultramaratón de no sé qué, porque tiene un componente, ¿no?, de, pues eso, sociocultural, socioeconómico, que no quita que sea bonito. O sea, para mí es mucho mejor eso, ok, que va ligado a la búsqueda de dopamina, etcétera, que no estar en el bar bebiendo alcohol todos los días. Es decir, hay conductas extremas que pueden tener pros y contras, pero obviamente el de alguien que lleva un estilo de vida deportista, aunque sea a riesgo de aumentar las probabilidades de desarrollar determinadas enfermedades, es por supuesto mucho más saludable y mucho más constructivo que otras. O sea, no se puede tampoco demonizar aquí a nadie, ¿vale? De hecho, no es para nada mi intención. Yo estoy intentando relacionar, ¿no?, las ideas de cómo ha evolucionado nuestro genoma con lo que hacemos hoy en día como especie, ¿no?, lo que se ve en las redes sociales. Y desde el punto de vista de lo que es la estética, claro, eso conlleva un nivel de narcisismo que no existía en las sociedades cazadoras-recolectoras. O sea, yo, por ejemplo, lo hemos normalizado, pero a mí me sigue pareciendo muy peculiar ver a gente viéndose en un espejo. No siempre cuento la anécdota. En el primer gimnasio que trabajé, porque fui cocinero antes que fraile, en el primer gimnasio que trabajé, justo después de acabar, aunque en realidad, bueno, yo empecé con 12 años en el gimnasio de mi entrenador de atletismo, entonces ya me conocía el tema, ¿no? De hecho, una cosa muy buena que tenía es que prohibía entrar allí a nadie que hiciese fisiculturismo y que tomase nada. O sea, yo me eduqué con esa cultura, en un gimnasio de personas normales o atletas, ¿no? Pues, pero atletas de atletismo, digo. Pues en el primer gimnasio que trabajé como empleado, digamos, con contrato y todo esto, era muy gracioso porque había un tipo que venía por las tardes, un tío majo, pero lo que pasa es que, claro, tenía, pues eso, algún tipo de trastorno y tenía un TOC que era, y no exagero porque debía ocurrir eso más de 100 veces todas las tardes, que se ponía delante del espejo y hacía así, la postura, ¿no?, de esta de bíceps, y ponía así los morritos, ¿no? Y claro, las primeras veces te escojonas de risa. Pero claro, cuando te das cuenta que eso es una enfermedad, pues no es tan gracioso. Entonces, claro, hemos llegado a una sociedad que, si lo pensamos desde un punto de vista evolutivo, es bastante simpático, ¿no? Pero es un drama. ¿Por qué? Por una aspiración estética que comenzó con ingeniería social, que aprovechó un tío muy listo que se llamaba Arnold Schwarzenegger, ligado a Wader, creo que se llamaba, ¿no? El que tenía un Correcto. negocio, y pues todo era un negocio. Y al final, pues le lavaron el cerebro a mucha gente, pero consiguieron que mucha gente hoy tenga la aspiración de tener una estética de algo que evolutivamente es una aberración, en el sentido que alguien, si no tiene lo que es la palabra aberración, que lo busque en el diccionario, ¿ok? No estoy insultando a nadie, ¿vale? Que es una cosa pues fuera de lo normal, fuera del concepto de normalidad, y que además, en el caso del fisiculturismo, implica, porque esa es otra, cuando conoces un poco de qué va el rollo, hay niveles que o usas sustancias que son dañinas para la salud o no llegas a aquellos niveles. Y ya me pueden contar aquí lo que quieran, porque lo he visto. O sea, no es que me lo hayan contado, lo sabes y lo conoces. Y hay gente mucho más fuerte, sin estar muy grande, como dije antes, por otros factores, por entrenamiento crónico asociado a factores neurales, etcétera, muy delgadita, que no necesita tener una gran masa muscular, incluso ni ser estético. ¿Vale? Pero bueno, es respetable, sí, o sea, como dije antes, cada loco con su tema. Yo también tengo mis locuras. Sí, yo creo que al final mucha gente, creo que hay gente que es consciente, y a lo mejor hay gente que no tanto, que es tan como cualquier extremo, ¿no? Es decir, al final son dosis, es la hormesis, ¿no? Son dosis horméticas que deberíamos hacer un mínimo de actividad física ideal, de ejercicio físico, ¿no? De resistencia y de fuerza para mantener salud. Perdona que te interrumpa, pues el ejercicio tiene sentido en un contexto en el que En el actual, suplamos con algo claro. estructurado lo que no conseguimos por nuestro estilo de vida, que difiere del estilo de vida ancestral, en el que Ahí se voy. desarrollaron nuestros genes. Ese debe ser el razonamiento. Eso, me refiero que hoy en día, como dice, ¿no?, Dani Lieberman, que hoy en día, como no tenemos esa actividad física diaria, nos hemos inventado el ejercicio para poder suplir, paliar, o no paliar, sino llegar, ¿no? Para poder, bueno, como no te mueves tanto durante el día porque trabajamos 8 horas, mucha gente sentados y demás, pues, bueno, pues intenta hacer actividad física lo que puedas y intenta llegar con ejercicio físico.
podemos entender que una dosis hormética buena es trabajar la resistencia y la fuerza para llegar a esos mínimos, pero como todo, ¿no? Que si te excedes en esa dosis y haces demasiada resistencia o haces demasiado entrenamiento, hipertrofia, estás vendiendo un poco, entre comillas, tu alma al diablo, ¿no? Que dices, bueno, pues a lo mejor con 20 o con 25 o con 30 o con 40 años no ves la repercusión, pero esa alocación energética, es decir, dedicar toda esa disposición energética y todos esos sistemas a la hipertrofia o a ese entrenamiento de resistencia a medio o largo plazo, como has dicho al principio, tienes más posibilidades de que ocurra algo. Ojo, que no siempre tiene que ocurrir, que hay codificaciones genéticas y codificaciones genéticas, pero que estás comprando papeletas con el exceso que puede pasar que tengas un efecto secundario. Y ahora lo quiero enlazar. ¿Me das el visto bueno? El resumen que he hecho Sí, más. sí, sí, Vale. sí. Ahora lo quiero enlazar con otro tema que has abierto antes porque creo que se parece también bastante, que es con el tema de la dieta. Bien, por el tema de la estética, o también me apetece primero preguntarte por el tema del rendimiento, porque últimamente, bueno, yo vengo últimamente más del triatlón, es el deporte que más me está gustando últimamente. Y ahora lo intento seguir más de cerca, también el atletismo, el ciclismo, y vemos como, por ejemplo, se puso de moda consumir, ¿no? Sobre todo en distancias un poquito más largas, 80-90 gramos de hidratos la hora, y luego ha ido subiendo este número, parece 100, 110, 120, y parece que tiene buenos resultados a nivel de rendimiento deportivo, por lo menos en el corto plazo, y de hecho es así porque hay muchas publicaciones, hay bastantes autores de renombre hablando de esto, pero mi pregunta sería que hay mucha gente que lo está cogiendo, atletas populares, atletas sin ese nivel, gente sin ese entrenamiento, y hasta qué punto crees que eso puede ser saludable, porque si entendemos, o no entendemos, pero hipotetizamos, ¿no? Lo que es la evolución, yo no entiendo una persona corriendo y, bueno, haciendo cualquier actividad física ingiriendo a la vez tantísima cantidad de carbohidrato. ¿Hay estudios al respecto? ¿Qué nos puedes decir, Daniel? A ver, aclarando que no soy experto de nutrición, igual que no lo soy de genética, etcétera, pero bueno, alguna cosa hemos leído, estudiado y reflexionado. Primero hay que hacer una reflexión, es decir, desde el punto de vista del rendimiento, que tú proveas de una cantidad de disacáridos o de monosacáridos, azúcares simples, de energía rápida, que se agota en el momento que vas a una tasa no metabólica elevada en una prueba, pues que lo proveas de forma exógena, siempre que tu cuerpo lo absorba de la forma adecuada, etcétera, que después también la cara B de esto es el malestar gástrico, ¿ok? Que se cita pocas veces, pero muchos de los problemas gástricos que hay asociados es por este consumo elevado, ¿vale? Pues metabólicamente vas a tener más energía disponible, porque si no, lo que tendrías es oxidación de lípidos y por lo tanto una tasa metabólica menor. ¿Qué pasa? Igual que dijimos antes con los procesados, es decir, yo sí de forma frecuente consumo muchos azúcares, voy a estar liberando insulina con frecuencia, ¿ok? Y esto de forma repetitiva, pues de forma crónica, volvemos a las probabilidades, aumentar las probabilidades, aunque sí es verdad que si hay ejercicio, pues eso hasta esas probabilidades son más reducidas, desarrollar pues una diabetes. Vamos a simplificar las cosas. ¿Vale? ¿Qué pasa? Si se da eso asociado a una inflamación por el exceso de ejercicio, así que aumentan las probabilidades. Entonces, recapitulando, que hagamos cosas que nos pueden ayudar a optimizar un factor que tiene que ver con el rendimiento puntual, aunque no sea acorde con lo que nuestra especie ha experimentado, ¿vale? Siempre que sea ocasionalmente, no va a aumentar de forma importante las probabilidades, pero en un contexto de estilo de vida y de forma crónica, sí que estamos aumentando, pues eso, las probabilidades, ¿no? Poniendo más papeletas para que algo negativo ocurra con nuestro metabolismo, ¿no? Y sí es cierto que
pues nuestros ancestros no estaban comiendo, chupando geles todos los días. Así si simplificamos. No sé si te respondí. Sí, sí, porque es que sí, pasa a veces un poquito como con el tema de los macros, ¿no? Sigue habiendo gente muy extremista. Yo esto lo entiendo en el rendimiento, ¿no? Pues hay contextos que, pues el rendimiento deportivo, que se están jugando los euros, que son atletas experimentados y obviamente quieren resultados ya, hay un dinero detrás y hay que entender que, bueno, que no se prioriza la salud, se prioriza el tiempo, el resultado, y si luego dentro de 5 o 10 años tienes una patología o un problema asociado a, bueno, pues a lo mejor Cada uno tiene su precio. es el precio que pagar. Pero a mí lo que me duele o lo que me salta la alarma es porque veo gente joven, popular, que no está en el rendimiento deportivo, que como está viendo lo que hacen ciertos ciclistas, ciertos triatletas, ciertos atletas, pues intentan imitar tanto en el gimnasio con los culturistas, como en la pista de atletismo con los atletas de fondo, como los ciclistas, lo que están haciendo los profesionales, y dices, vale, sí, que lo haga el profesional puede tener sentido, y a lo mejor no es que puede, es que lo tiene que hacer, pero que lo No, hagas tú. y ha llegado allí después de muchas fases. Correcto. Porque a lo mejor ese atleta recreativo popular puede mejorar cosas de forma saludable que le van a mejorar el rendimiento igual sin tener que saltarse etapas. Lo que pasa Y, es que eso lleva tiempo y y también conlleva que estés rodeado de buenos profesionales, claro. que no siempre es fácil. Y luego con la nutrición, imagino que tú lo habrás visto igual o más que yo, que hay gente que súper fan defensor de dietas altas en hidrato de carbono, y para hacer un entrenamiento suave por debajo del primer umbral de lactato se tienen que ir llenos de depósito de glucógeno, se hinchan a pasta, arroz, pan, cereales, frutas, etcétera, porque no. Por eso hay algunos que acaban diabéticos cuando llegan a la menopausia o a la menopausia. Y al revés, gente que es del otro extremo y va a hacer un entrenamiento cerca del segundo umbral de lactato o en el consumo máximo de oxígeno, entrenamientos muy intensos, con dietas cetogénicas, con ayunos de 2 días, con dietas low carb. Entonces, ¿podrías explicar evolutivamente si tendría sentido algo que creo que es bastante consensuado por la ciencia, que es lógico periodizar la nutrición respecto al entrenamiento que vayas a realizar, y que tienen cabida tantas estrategias bajas en hidrato de carbono como estrategias altas en hidrato de carbono? Muy buena pregunta. Primero que la evidencia que hay es muy limitada, ¿vale? Porque estamos hablando de experimentos que son complicadísimos de diseñar y ejecutar. Sí sabemos que las dietas que están tan de moda como las cetogénicas, low carb, etcétera, acaban pues afectando el rendimiento, ¿ok? Porque es que te afecta no solo como dijimos antes, a la tasa metabólica, como también incluso te puede afectar a la inmunidad, perdón, etcétera. Ahora bien, desde un punto de vista evolutivo hay una cosa que es impepinable, y es que somos, o supuestamente, tenemos una capacidad de tener una flexibilidad metabólica muy grande. Y de hecho, periodizar per se es como entrenar para un cazador-recolector, no existe. Lo que hay es, en el caso de la nutrición, los Feast Famine Cycles, ¿no? Los ciclos pues, de fiesta y de hambre, en el que hay un momento que se puede hacer un festín, porque es porque hay una caza mayor, hay mucho recurso. Es más, los registros de las dietas paleolíticas, no dieta paleolítica, dietas paleolíticas, son muy interesantes, porque incluso en las mismas tribus, cuando hay registros de años, se ve que no hay ni un mes igual ni ningún año igual. Depende mucho, pues, de la temporada, del clima, de una plaga, etcétera, etcétera. Entonces eso apunta todo a una flexibilidad metabólica. Si nos agarramos ese concepto de flexibilidad metabólica, va a tener sentido que en el propio entrenamiento juguemos con eso. Es decir, haya momentos que carguemos, haya momentos que no, para tener más capacidad de utilizar diferentes substratos metabólicos para oxidar. Entonces yo ahí, ¿qué es lo que sugiero siempre? Y lo he aplicado a los últimos atletas que he entrenado ya hace algún tiempo, ¿no? Cuando no te hace falta una tasa metabólica elevada, sí te puedes permitir ir con los depósitos vacíos. El típico rodaje no muy largo, no muy estresante, a un ritmo muy bajo, como dices tú, pues debajo del primer umbral, etcétera.
Básicamente no necesitas tener los depósitos del glucógeno a tope para hacer eso. Ahora bien, si un día que te toca hacer interválicos a la velocidad aeróbica máxima, potencia aeróbica máxima, o tienes los glucógenos llenos o tienes los glucógenos llenos, los depósitos de glucógeno llenos, porque si no, no vas. Entonces, un poco también de sentido común, ¿no? Pero evolutivamente lo que tendría sentido es eso. Flexibilidad metabólica que podríamos adecuar a la demanda del entrenamiento. ¿Nos podrías explicar, sé que daría para muchas horas, pero para que se pueda convencer la gran parte de la audiencia, qué ventaja podría tener si vamos a hacer un entrenamiento suave, un rodaje, o simplemente por la mañana, bueno, por la tarde, da igual, cuando se vaya a hacer, va a ser una actividad física muy suave, muy moderada, un paseo para aquellos que no entrenen flojo, para aquellos que entrenen un entrenamiento muy suave? ¿Qué beneficio podría tener fisiológico realizarlo sin que tuviera los depósitos de glucógeno llenos? Pues acabas optimizando todas las reacciones químicas y respuestas fisiológicas que implican usar las grasas, ¿ok? Desde la lipólisis, desde romper pues las moléculas de grasa en los adipocitos hasta el transporte con la albúmina y traspasar entrar en la mitocondria, ser oxidado, etcétera. Es decir, tú cuando priorizas, digamos así, y esto de forma frecuente, claro, para que haya adaptación, determinadas demandas con determinados estados metabólicos, lo que vas a hacer es optimizar esas respuestas. Así, básicamente es eso. Pero lo mismo va a ocurrir cuando tengas un entrenamiento, como dije antes, muy intenso, en que vas a necesitar que haber hecho las cosas de una determinada forma que tengas la mayor cantidad de glucógeno posible en tu músculo, además de en tu hígado. O sea, podemos entender que las adaptaciones mitocondriales se ven beneficiadas si ciclamos, si polarizamos esto que acabamos de decir. Entrenamientos suaves, flojos. Aunque no tenemos suficiente evidencia para poder decirlo categóricamente, las cosas apuntan por ahí. Tanto para salud como para rendimiento. Sí, porque esa flexibilidad metabólica es la que te permite a lo mejor, por cualquier motivo, que ya vas a una velocidad o durante una cantidad de horas que obviamente necesitas oxidar grasa, que si eso lo has entrenado de forma adecuada, pues vas a ser mucho más eficiente. Porque al final lo que hacemos es generar energía desde el metabolismo para generar movimiento. Entonces hay una transferencia. En esa cantidad de pasos que ocurren del origen del sustrato, ¿ok? Hasta que generamos movimiento, hay una mecánica, hay muchos pasos que si se ha entrenado, se han optimizado y somos más eficientes. Luego, respecto, hay mucha gente que está empezando a utilizar mucha tecnología, muchos gadgets, ¿no? Por ejemplo, también con esto de la glucosa para ver su nivel de glucemia, para ver si tienen que comer más o menos glucosa, para lo que estás diciendo. No, Claudio, es que ahora tengo un entrenamiento flojo, necesito que la glucemia baje. Ahora al revés, quiero tener un entrenamiento fuerte, entonces necesito recargar antes. Que lo veo muy bien como método, pero creo que al final no todo el mundo creo que lo está introduciendo bien en su día a día, pero me parece que es una estrategia muy buena. Y a veces me doy cuenta, corrígeme, que es que has comentado algo antes del estrés y por ahí te quiero enlazar la pregunta. Hay gente que necesita mirar su teléfono, su reloj para ver si ha dormido bien. Necesita mirar el glucovibes o lo que esté utilizando para saber si tiene que comer o no tiene que comer. HRV, el pulso, el ritmo. Y hay gente que no es capaz de saber si está bien, si no está bien, si está para entrenar, si no está para entrenar. Que lo veo por un lado muy bien, porque la tecnología ha llegado para ayudar y creo que es una herramienta fascinante. Pero creo que nos estamos desconectando un poquito de nuestra percepción subjetiva. Yo hace un tiempo que estoy ya sin ningún tipo de... Llevaba potenciómetro en la bicicleta, en el stride, corriendo, llevaba, pulso, todo. Y llegaba un momento que empecé a no disfrutar. O sea, empecé a, no, es que esto me pone que voy más lento y tengo que apretar. Pero yo decía, ostras, Claudio, es que no me apetece, es que no tengo patas para apretar. Pero aquí, claro, me pone el strike y no voy a los vatios que debería ir.
claro, terminas, te vas a la ducha y dices, pues vaya entrenamiento más malo, no he hecho lo que tendría que hacer, pero por otro lado digo, pero si es que hoy no podía dar más. ¿Crees que estamos infravalorando la percepción subjetiva y que deberíamos enfatizar más en ella, o que la tecnología siempre debe estar un punto por encima de las percepciones o de las intuiciones? Pues excelente pregunta. Mira, justo ahora tenemos en revisión un artículo que, bueno, nos pidieron revisiones menores, que presentamos el concepto de fine tuning, en inglés, ajuste fino, ¿no? Y básicamente una cosa que discutimos ahí es eso, es decir, hay gente que magnifica o le da un gran peso, un gran valor a las medidas objetivas y tecnológicas, que es un sesgo, porque el ser humano tiende a pensar que lo complejo tecnológico es superior y es mentira, ¿vale? Y por otro lado está la subjetividad, que sí sabemos que a nivel holístico captura mucho mejor el estado de tu organismo que la objetividad. Lo que pasa, hay el riesgo de que te autoengañes o que quieras engañar, como puede ocurrir en un contexto de un grupo, un equipo, etc. Por eso que la solución que proponemos nosotros es triangular, es decir, usar en la medida de lo posible una triangulación entre medidas subjetivas y objetivas y de carga interna y de carga externa, adecuadas a la realidad de cada uno, es decir, que lo conozcas y que tengas experiencia y conocimiento suficiente, pero que no te complique la vida, o sea, que no andes con 1000 gadgets, ni con 1000 escalas, ni 1000 tal, pero que sea manejable al punto de que puedas tomar decisiones triangulando con las informaciones que te genera cada una de esas herramientas. Entonces ahí, pues vas a poder, dentro de tu plan, tomar decisiones en el día a día. Esa sería un poco la propuesta que estamos haciendo. La verdad es que es interesante y creo que, ya te digo, hay gente que no sabe, le preguntas cómo ha dormido y tiene que mirar la aplicación para ver lo que le ha hecho el reloj o lo que le dice el móvil, porque ya nos hemos Y lo primero que desconectado. tendría que hacer es en plan, ¿cómo me levanté hoy? Joder, pues estoy bien. O como también, a ver, la subjetividad es complicada porque yo, por ejemplo, me acuerdo de una atleta que entrenaba, que empecé por la mañana con variabilidad, motivación y no me acuerdo ahora. Y era, claro, cuando llevábamos ya un par de semanas que estaba empezando con ella, me daba cuenta que la motivación siempre era baja. Hasta que un día, claro, se lo dije, joder, dices que siempre me levanto igual, sin ganas de tal. Es como yo, ¿no? Que te levantas por la mañana y hay gente que tardamos en arrancar. Somos más... No somos alondras, ¿no? Somos más... Soy más búhos. Exactamente. Y entonces, pues hay que también darse cuenta de que cada individuo, cada deporte, cada contexto va a tener sus herramientas. Entonces, ahí tenemos que pues seleccionar y no complejizar, pero sí que tengamos fuentes diferentes de información para poder eso. Verificar. Mira, un ejemplo, dolor muscular, daño muscular. Tú puedes tener informaciones muy precisas si tienes una buena línea de base como la creatinquinasa y escalas de percepción del dolor o incluso test neuromusculares, un salto vertical. Pues tú puedes aplicar esos tres y haber poca concordancia entre los tres. Entonces ahí vas a tener que tomar una decisión. ¿Cuál es el apropiado? O a lo mejor hay dos que te están dando la información correcta y otro por algún motivo no te la está dando la correcta. No sé si me explico. Entonces, mucho cuidado con tomar decisiones basadas solo en un instrumento, en una fuente de información. Y, como dije antes, a lo mejor la solución está en eso. En cada contexto, deporte, individuo, etcétera, seleccionar aquel número mínimo de herramientas que nos da información que complementa tanto la subjetividad como la objetividad, así como la carga interna y la carga externa. Pues Daniel, has tocado creo que los 8 puntos clave de fisiología, de rendimiento y de salud, porque hemos comentado, bueno, mejor dicho, has comentado la importancia del movimiento, que tenemos que prevalecer un poquito más la actividad física, tener, ¿no?, una vida activa. Y obviamente el ejercicio físico es algo que tenemos que llegar a complementar porque mucha gente por los trabajos, por el estilo de vida, no podemos llegar a tener una vida, ¿no?, como un cazador, como un recolector, Y que como un es agricultor. legítimo tener un objetivo también de superación,
de estética, porque además somos animales sociales, animales simbólicos. Entonces, como dije antes, cada loco con su tema. ¿Ok? Es legítimo. Lo que pasa que no perdamos un poco también la visión más global de que saber un poco en dónde estamos, ¿no? Y que no Y que no seamos seamos, esclavos a lo mejor de modas o de tendencias. y que no seamos deportistas sedentarios, ¿no? Que entrenes una hora al día a tope, crossfit o carrera o lo que quieras hacer y luego estés 23 horas al día. La importancia del descanso y que en ese descanso los genes también esperan que no es igual que estés en el sofá tumbado en un sofá muy cómodo a que estés cambiando de posturas, estés de cuclillas, ¿no? Estés sentado en una posición con un poquito más de tono muscular. También hemos comentado el tema del sol, que los genes también esperan que recibamos un mínimo de cantidad de luz solar. Obviamente, has puesto en el contexto también que, como todo, ¿no? Al final, la dosis hormética, un defecto de sol es muy malo y un exceso de sol también puede ser obviamente malo. El cuarto punto que también comentaste, el tema social y de cooperación, ¿verdad? El quinto tema que has nombrado, el tema de la dieta, que hemos estado comentando también los extremismos, el peligro de hacer dietas altas en hidratos solamente para el deportista, para la salud, o bien dietas cetogénicas. El sexto, el tema del estrés y de la percepción subjetiva del esfuerzo que hemos comentado. Y el séptimo, el sueño. Y el octavo, los ritmos circadianos. Te iba a preguntar sobre la ley de Pareto y que nos digas qué es lo más importante o qué es lo que esperan nuestros genes, pero creo que lo has ido comentando en toda la entrevista, ¿verdad? Si estas 8 cosas, repito, movimiento, entrenamiento, descanso, sol, sociedad, dieta, estrés, sueño y ritmos circadianos, cumplimos mínimamente bien, nuestros genes creo que estarán contentos porque le daremos lo que esperan, ¿verdad? Bueno, y amor también, un poco de amor. Eso lo meteremos en sociedad. O bueno, abriremos. Mira, el séptimo melón añado sueño y ritmo circadiano y el octavo se lo doy al amor. Venga, ya está. Pues Daniel, te quiero agradecer que te hayas pasado por el podcast. Ha sido un placer de verdad que estés aquí con nosotros. Repito, te seguía, he hecho cursos tuyos, eres un profesor que inspiras confianza, que creas esas ganas de aprender en el alumnado y me gustaría, por si alguien no te conoce o quiere seguir tus divulgaciones, dónde te puede encontrar, dónde publicas, dónde te encuentras, Daniel. Sí, si ponen, creo que era Daniel_Boullosa. Pero bueno, si escriben Daniel Boullosa, en el buscador supongo que saldrá mi perfil. Perfecto, pues muchas gracias y te mando un fortísimo abrazo, Daniel. Muchas gracias a ti, un fuerte abrazo. Gracias. Solamente agregar que si te ha gustado, la manera de agradecérmelo es que lo compartas con algún amigo, algún familiar, tu grupeta de entrenamiento o algún compañero. Si ves interesante el contenido y quieres escuchar los próximos episodios, suscríbete en tu reproductor de podcast habitual. También recordarte que me puedes encontrar en Instagram, Facebook y sobre todo YouTube, Twitter o en mi blog Profe Claudio Nieto, donde intento compartir información que creo interesante aclarar y divulgar. Y un último favor, deja una reseña en la plataforma que utilices. Me ayudarás a darme a conocer y que pueda llegar el mensaje a mucha más gente. Así que con esto me despido, muchísimas gracias por escucharme y te espero en unos días por aquí con un nuevo episodio. ¡Hasta pronto!